Entonces hay cierta naturalidad, digamos, ya no es una cosa extraña. Creo que sería raro si yo mañana digo, voy a hacer una película y no te invito, o al revés. Al revés también. Sí. Sí. Oko, Udico. Cosa ni qui a 1950. Mil, mil, unimil, umimil, oku ushi uni, oku ushi kumi, uni, kumi, inho, usa, una, oku ushi uni dico, inho mil, mil, inho mil, ushi mil, ushi mil, sa mil, sa uni, sa kumi mil, oko mil. Haku neva anindidani, ko haku sa tastuni, haku sa shininchisa sa shininchisa da nyuda tsayo. Bini ba aninsa anindida sa iyo. Kani ini ni saba asa di ko sa kushiki undo. Makosa na asa jichi. Ko ba anindida ni chioni, ko do anina ko cuenta ni. Shida nyu, shindida da anchi ko bashi. El último consejo es nuestro primer cortometraje. El guion es de Armando Bautista García, yo lo dirigí. Y lo que me gusta a mí, y creo que es valioso en el último consejo, es que es una película que trata en parte sobre lo que es el poder, lo que es el dinero, lo que es la corrupción. Son preguntas que todas se tratan en este cortometraje. No sé si es nuestro corto más logrado porque es el primero. Todos los actores no son profesionales más que Roberto Mares. Roberto Mares es el único actor profesional. Todas las demás personas son personas de la comunidad que les dio ganas de participar. Y era un crew muy pequeñito que de hecho creo que nadie se conocía antes de llegar a esa comunidad al set y rodar juntos. Entonces se hizo en condiciones un poco difíciles, pero sí, creo que a pesar de que tiene bastante tiempo y a pesar de que tiene cosas que no funcionan del todo, trata de temas importantes como qué es el poder, qué es el dinero, qué es servir al pueblo. Y creo que esas son preguntas que hasta hoy en día siguen valiosas. Era interesante porque yo había sido autoridad municipal y digamos que yo había regresado a mi comunidad. Había estado en la Ciudad de México mucho tiempo, había regresado y en ese tiempo pues tuve la oportunidad de servir a la comunidad y fui elegido mediante una asamblea pública. Y entre todo eso, pues escuché historias de mi familia también, de que en algún momento, décadas atrás, pues había habido un robo en la comunidad, en mi comunidad. Y fue la época en que, digamos, de cambio y de transformación, porque en la comunidad nunca habían guardado, digamos, dinero en efectivo, porque iniciaban los apoyos que daba el gobierno a las comunidades, pero las comunidades tienen la tradición de hacer público todo lo que tienen, sus bienes, en las juntas, y entonces la gente se enteraba más o menos, ¿no? Había una relación, una comunicación entre pueblo y autoridad, digamos, y entonces, pero no bastó. La gente sí sabía lo que tenía pues documentos antiguos, tenían dinero ahí guardado, bla, 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 los bienes de la iglesia también. Pero en algún momento alguien se
se llevó más dinero y de ahí me inspiré, digamos. Me inspiré un poco y después lo convertimos en una historia ficticia. Y iniciamos con la película, el proyecto del Último Consejo, y fue la primera obra entre los dos. A mí me interesó mucho la presencia del dinero frente a la idea de servir, ¿no? Muchas veces el servir en el pueblo, en muchas comunidades, es algo que se hace sin remuneración, porque está uno ahí dentro de la comunidad para servir al pueblo, no es un trabajo remunerado. Y en ese sentido me pareció muy interesante la tensión entre el robo del dinero y el servicio que brindan las autoridades en su comunidad, que es una perspectiva hacia la política y lo que debería de hacer la política muy diferente, ¿no? De una versión occidental donde se ve como un puesto de poder que todo el mundo quiere tener. Entonces, esa tensión me pareció muy interesante y Armando escribió el guión y me interesó más que nada buscar esta tensión entre, digamos, una percepción más occidental de lo que es el poder y de lo que es el gobierno y una perspectiva más comunitaria de que en realidad no es tanto de que uno gobierna, sino más bien de que uno sirve a la comunidad. Entonces esa tensión es lo que yo estaba buscando en el consejo al dirigir la pieza. Esperanza, le traigo a su hija. Para mí es una película muy personal porque aparece mi hija y aparece la madre de Armando y trata de una historia de luto y es justo una película sobre dos personajes que se entienden a pesar de que no hablan el mismo idioma. Y es un tema que para mí es muy importante. Entonces a mí me gusta mucho Alma y Esperanza. Nuevamente se hizo con una persona detrás de cámaras y bueno, Armando hizo sonido, claro.
tú hiciste sonido, yo hice fotografía y eso fue. Entonces una producción muy pequeñita, pero para mí es muy importante porque trata justo de cómo comunicarse cuando nos falla el lenguaje, cuando no tenemos un lenguaje en común, y estos lazos de afecto a pesar de la distancia y a pesar de la migración. Y creo que lastimosamente es también un tema relevante con eso de que hay muchas personas que de repente son deportadas con o sin sus hijos. Entonces creo que en parte, lamentablemente, es una película que podría ser muy, muy relevante en la actualidad. Sí, me di cuenta que Alma y Esperanza es muy especial porque marcó una manera de trabajar juntos, creo. Tú y yo juntos en todo, digamos, y trabajando con lo mínimo, con nuestras familias muy cercanas, todo bajo control, en pequeñito y muy íntimo realmente. Y de ahí pues nos fuimos a Kim Chelusa, que también se convirtió así, algo muy, muy similar. El tiempo y el caracol. Pero no trabajamos así. No. Eso fue con un crew como El Último Consejo. Más que nada me estaba refiriendo al modo de trabajo, y después Situnino, sí, que se convirtió igual, tú y yo juntos, y ahí sobre algo que queríamos contar. Sí, yo me he dado cuenta que en mi caso parece que me interesa mucho hacer o narrar historias sobre personas que no se logran comunicar. Y Tunino es una excepción, pero por ejemplo Alma y Esperanza son dos personajes que hablan lenguas distintas y no se entienden tan fácilmente. Y luego tengo otro cortometraje que no está en la retrospectiva, que la hice aquí y se llama Señas y Gestos, y trata de una joven ciega que tiene una cita a ciegas con un hombre sordo, y él habla lenguaje de señas en inglés. Pero ambos no saben de su condición, entonces cuando tienen esta cita no saben cómo comunicarse, y yo creo que está muy cercano al hecho de que cuando yo llegué a Holanda a los 5 o 6 años no hablaba holandés, solamente hablaba español, y me pasé varios meses en un salón de niños que no me entendían y a quienes yo tampoco entendía. Entonces creo que me interesa cómo, y a pesar de eso hice amigos al final. Entonces me interesa esta idea de cómo se puede uno comunicar cuando el idioma no es la primera herramienta que uno tiene a la mano. Y creo que en Itunino incluso hay un poco algo de eso, porque si bien hablan la misma lengua y se escriben cartas en la misma lengua, no se están hablando. Su comunicación también es mucho de un lenguaje no verbal, ¿no? De cómo se miran, de pequeños gestos, de cómo se entregan las cartas. Entonces, creo que a mí siempre me quedó esa fascinación con qué sucede cuando el lenguaje nos falla, digamos, cuando no hay acceso al lenguaje. Por ejemplo, en mi caso, concretamente, vi que mi madre mucho tiempo no tenía con quién hablar el mixteco, mientras no existía el WhatsApp y el Facebook y todos estos métodos de comunicación que tenemos ahora, y ahora a ella le encanta estar con sus hermanas en el Facebook o el WhatsApp o lo que sea y puede hablar mixteco con ellos. Pero mucho tiempo no se podía, y había allí cierta tristeza y soledad, en el sentido de que incluso aunque conozcas nuevas gentes, nunca estás hablando tu propio idioma. En mi caso es gracioso porque me mudé de Holanda, que al final terminó siendo un poco mi lengua madre, porque es la que más hablaba. Nos mudamos de allí a Escocia, donde todo el mundo habla inglés, y el holandés ya nunca lo hablo, y empiezo a sentir yo misma esa pérdida de un idioma que sí lo tengo, es mío, pero no tengo nadie con quien hablarlo. Y hay cosas que nada más se pueden decir en holandés, pero no tengo a quien decírselas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la migración puede provocar eso, que uno lleva cosas íntimas y partes de uno que no siempre se pueden comunicar con alguien más, y el cine obviamente es un espacio donde uno puede llegar a expresarlas y a vivirlas y darles forma y reflexionar sobre ellas también. Honestamente, yo ya no hablo mixteco, nunca lo hablé. Mi madre habla mixteco, es su lengua madre, es su lengua materna, y aprendió el español a los 11 años.
y por azares del destino migró primero a los Estados Unidos, luego a la Ciudad de México y al final conoció a mi padre, quien es un holandés, y se fueron a Holanda. Entonces ahí yo sí aprendí español, pero no aprendí mixteco, y siempre sentí, porque visitábamos la comunidad de mi madre y visitábamos a mi abuela y a mis tías, y mi abuela era monolingüe, ya nada más hablaba mixteco. Entonces nunca pude hablar con ella directamente, siempre tuvo que haber alguien que interlocutara o que tradujera entre las dos. Y obviamente al final nos entendíamos. Cuando uno es nieto o abuelo, uno se entiende, hay un cariño, hay un afecto, pero dialogar no podíamos. Entonces, en ese sentido, para mí es una gran pena, es una gran tristeza de que yo no aprendí la lengua de mi madre. Yo también entiendo que para ella era muy difícil mantener el español. Yo tener que aprender el idioma del lugar donde llegamos, holandés, y a la vez todavía enseñarme mixteco, que además no había ninguna manera de cómo enseñarme. No había programas de radio, no había programas de televisión, no había libros cuando yo era pequeña. Entonces creo que para mí ha sido una búsqueda de tratar de mantener algo de esa herencia cultural que sí siento como propia, pero que a la vez hay una distancia y una fractura, digamos, en el aprendizaje de la lengua de mi madre, de mi lengua, que podría haber sido mi lengua materna, pero al final no. En mi caso, ya de haber migrado de mi pueblo a la Ciudad de México, ya hubo un proceso, ¿no? de adaptación también, y de incluir una lengua más en mi mente, digamos. Y ahora estando aquí, otra lengua más, entonces como el inglés, español, mixteco. Entonces como que, por un lado, me he fragmentado olvidándome de sutilezas o detalles de cada una de las lenguas de mixteco, español. Pero también he ganado otros aspectos, ¿no? De aprender otro idioma y cómo comunicarme en inglés con otros grupos, con otras gentes de otras naciones. Entonces se ha diversificado también. Pero obviamente es un proceso que tiene varios aspectos, ¿no? Tiene también aspectos de soledad y de evitar ciertas comunidades que antes sí existían, y ahora no. Ahí tienes que reconstruirte nuevamente. Pero la lengua al final no se va, no está en uno, ¿no? Le voy a pedir un favor, doña Sole. Dígame. Usted sabe que me fui a trabajar muy al norte. Estuve años en los campos de cultivo. Quiero que vaya a buscar a mi hermano Camilo. Cuando nos fuimos del pueblo, éramos huérfanos. Hicimos el plan de irnos juntos al norte. Pero cuando llegamos a la frontera, resultó que no nos iba a alcanzar el dinero para ir juntos. ¿Lo abandonó? Ay, Juan. Nuevamente un guión de Armando. Muchas historias están inspiradas en historias que nos contaron personas a quienes entrevistamos, algunos familiares, algunos un poco más lejanos, pero trata justamente de las dificultades que uno encuentra en la vida, tanto en la comunidad como migrando, y muchas personas con quien hablamos que también está presente
en el rebozo de mi madre, resulta que muchas personas que viven en una comunidad tal vez sí tuvieron una experiencia de migración. Y si no tuvieron una experiencia de migración, tal vez tienen un hijo que se fue, o un hermano que se fue, o alguien que migró de la familia. Entonces trata de esta relación entre la comunidad y más que nada la Ciudad de México, ¿no? La migración desde las comunidades a la Ciudad de México. Y para mí es especial porque fue la primera vez que trabajé con actores. Sí. Sí, entre ellos Ángeles Cruz y Alejandra Herrera y Noé Hernández. Entonces eso fue un lujo, fue fenomenal poder trabajar con actores profesionales y con la comunidad. Entonces creo que el Tiempo de Lluvia para mí es especial porque fue la primera vez que hubo también un crew un poco más grande, un poco más de producción. Y sí, me ofreció la oportunidad de trabajar con personas que admiro mucho, como Ángeles Cruz y Noé Hernández y Miriam Bravo, y pues fue muy lindo. Y está nuestro hijo. Ah, sí, ahí. José. Sí, como José, como sí. Personaje también ya está ahí. Pero mientras se ve muy diferente porque creció mucho. Dawaki, kidanse shanada, saja nindo kiya, samakini kada kotoda chuda nuni, samakini kada maniada shinyo, sa juda samakini kada kanada davi, samakini kada kanwada shijuku, samakini kada kuninida, sto, stachi, kushitando. Nuestro primer cortometraje en que abordamos el tema del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, y creo que es también el único cortometraje completamente mixteco. Posiblemente. Sí, ¿no? Que tenemos nosotros, porque en Alma y Esperanza no se habla mucho, más bien es un cortometraje con poco lenguaje. Y Tiempo de Lluvia es mayoritariamente en español, y El Último Consejo está mezclado, es español y mixteco, pero Quinchen Rutsa es el único cortometraje que está completamente en mixteco, y para mí es especial porque trata de la biodiversidad, de nuestra relación con la naturaleza, pero también quería yo, como directora, para mí era importante mostrar un ejemplo de masculinidad un poco diferente, ¿no? De mostrar que también los hombres pueden cuidar a sus hijos y al medio ambiente. Entonces creo que existe, particularmente en México, pero incluso aquí, una idea de que los hombres tienen que ser fuertes, y que lo que importa es su fuerza física, su valentía, el dinero que ganan. Pero quería, como tengo un hijo, quería buscar una manera de mostrar otras formas de masculinidad, donde más bien lo que importa es el cuidado, las relaciones, la relación con la naturaleza. Entonces, para mí es específico por esa razón. Please do not cover your Visa wristband under any circumstances. You've been informed that the Smart Visa wristband will be monitoring your location. Zeta shana da sashika lulo no jutsawa. Finalmente, Tonino, es como digamos, la conjunción de muchos elementos, ¿no? Como aspectos de migración, la conciencia sobre el medio ambiente, ya incluso también los métodos de producción del cine. Entonces todo ahí conjunto. Y pero bueno, como mencionó, es una película un poco de mucha verbalización primero que tuvimos, que no hubo un guión,
pero teníamos la necesidad de contar esta historia, teníamos como la inquietud de saber qué iba a resultar. Tanto habían palabras desde el mixteco que eran difíciles de traducir al español, pero también habían palabras, digamos, modernas que eran difíciles de traducir al mixteco. Por ejemplo, ¿cómo se dice disco duro en mixteco? O cortocircuitos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso fue una tarea en que tú trabajaste. Y una de las ideas, por ejemplo, tal vez tú la quieres elaborar, pero una idea que yo tuve es que es una película distópica, pero al final también se trata de un deseo de encontrar esperanza dentro de la distopia. Entonces yo dije, bueno, sería bonito tener una palabra que se asemeja o que parece a utopía en mixteco, como título. Eso existe, entonces Armando se pasó varios días pensando y al final el título terminó siendo Itunino, pero literalmente no significa utopía, pero tal vez tú quieres no, qué significa. Sí, con Itunino fue un ejercicio, digamos, nuevo para nosotros entre adaptar los elementos tecnológicos, cómo traducirlo en mixteco. Eso sí fue, digamos, algo nuevo, pero en nuestra cosmovisión, digamos, todos los seres, piedras, animales tienen, digamos, un cuerpo, tienen cabeza, tienen extremidades. Sobre eso, digamos, podemos darle una aproximación a las cosas electrónicas incluso. Entonces eso hicimos. Y además en la conversación que tuve con Nadia Yusabe, que le dio voz al personaje, entonces entre ella y yo, digamos, también descubrimos algunas ideas de cómo decirlo en mixteco. Ella en su variante y yo en la mía, y entonces acordamos al final cómo podríamos decirlo. Pero bueno, regresando un poco a la idea del título de la película, por ejemplo, Itunino, efectivamente, literalmente significa Itu es el lugar donde se siembra maíz, se siembra todo lo que se come, y Nino significa el lugar que está en lo alto. Y bueno, hay que también saber decir que el mixteco es una lengua tonal, porque Nino también es Nino, así como tu tono es como lo que está hacia abajo. Entonces es la misma lengua, pero con otro mismo tono, diferente tono, perdón, pero se escribe igual. Entonces, nosotros buscamos la perspectiva de que idealizamos, digamos, entre la idea de que es utopía, como un concepto más occidental, y adecuarlo a que pareciera un poco al mixteco, al mundo, a la cosmovisión mixteca. Entonces acordamos que al final quedaba Cumbres de Maíz, que es un lugar donde se siembra y que podría ser un lugar idílico donde las cosechas son muy buenas, ahí la gente lo disfruta y que hay plantas y que hay agua y que llueve bien. Entonces es un lugar boscoso también, digamos. Entonces, pero son nuestras cosas que agregamos para conseguir la idea de utopía. Y obviamente en Itunino la semilla cobra no solamente el maíz, sino como semillas en general cobran un sentido más amplio porque convierten como un elemento de sustento para la vida. Y por eso lo agregamos en un personaje en esta película y bueno, tiene muchas cargas simbólicas también, ¿no? Y claro que eso lo agregó Itandewi también con su visión de cómo lo entiende como directora. Pero inicialmente nace de esta idea de que las plantas, las semillas son importantes para nuestra sobrevivencia. Sí, para mí igual, ¿no? Yo crecí principalmente en Holanda, en un contexto urbano, pero visitábamos regularmente la comunidad de mi madre, que es Chalcatoro de Hidalgo, en la Mixteca también, y allí la vida era completamente rural, mientras Chalcatoro ha cambiado mucho, honestamente, pero en aquel entonces era una vida muy rural en que pues lo que se comía venía del campo, básicamente. Entonces había continuamente ese contraste entre el espacio urbano, donde mis compañeros holandeses pensaban que las zanahorias crecían como canicas porque las habían visto en el supermercado de esa manera y nunca habían visto una zanahoria, digamos, sacada del suelo, de la tierra. Y por otro lado, la vivencia en la comunidad de mi madre. Entonces a mí siempre me ha interesado ese contraste como algo de entender lo enajenado que está uno en un centro urbano de la naturaleza y lo importante que es tratar de volver a buscar esos lazos.
efectivamente dependemos de muchas formas de una relación íntima con la naturaleza. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente le interesa a Armando, y la otra es que a nuestro hijo le empezó a preocupar, interesar mucho la biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático. Entonces también era una búsqueda de comprender sus intereses, para mí en todo caso. Y no era realmente un experimento de qué película podemos hacer con un mínimo de presupuesto y por lo tanto un mínimo de impacto medioambiental, porque están íntimamente relacionadas esas cosas, y es lógico, mientras más presupuesto uno tiene, más recursos puede uno usar, como madera para construir sets, o poliesterino, o lo que sea que se use para construir sets y vestuario y todo lo demás. Y eso generalmente al final muchas veces va a la basura, ¿no? Entonces se genera toda esta producción y que es importante para narrar la historia, pero al final se termina desechando. Y nuestra búsqueda era, podemos narrar esta historia usando solamente locaciones que ya existen, podemos narrar la historia con vestuario que hoy ya tienen los actores o que conseguimos de segunda mano, podemos usar luz natural, ¿no? Entonces eso era la búsqueda, y creo que lo exageramos porque hasta caminamos a las diferentes locaciones con la idea de no, una que otra vez usamos transporte público, pero con la idea de limitar realmente esa huella de carbono. Y la verdad es que el cine, cuando se hace de manera industrial, produce mucha basura. Y donde yo lo noté, la primera vez que me di cuenta, porque como siempre habíamos hecho estas películas chiquitas, en realidad con 2 personas y una camarita en la comunidad de Armando, en realidad no me había percatado cuál es el impacto del cine industrial. Entonces Tiempo de Lluvia fue la única película que fue un poco más grande, y cuando estábamos rodando en la Ciudad de México, pues había una persona de catering, y ni siquiera éramos tantos, pero éramos como 20 personas entre enfrente y detrás de cámaras, y si 20 personas desayunan, se toman un café por ahí, y luego es la hora de la comida y todavía un snack, sí sacaba 2-3 bolsas de basura todos los días el señor de catering, no más digamos, las tazas y los platos y todos los elementos desechables que se usaban a la hora de comer. Y empecé a pensar, esto es una producción pequeña, generalmente en una producción, digamos, en forma, hay 80 gentes en un set, es un montón de basura que estamos generando para narrar una historia. Entonces me hizo que era algo que para mí era inconcebible, lo que pensar de otra manera. Sí, lo hicimos conscientemente de esta manera, porque de esto efectivamente no se habla mucho de que casi están muy ilusionados o contentos por las producciones cuando dicen, no, gasté tanto en esta producción. Entonces suena como muy aspiracional, que eso es lo que hay que hacer. Pero nunca hablan del daño, la violencia hacia la naturaleza. No, porque no se ve, porque es muy de cuidar eso, y como si no contara, no afectara, ¿no? Entonces nosotros hicimos conscientemente para hablar de esto. Y el resultado final de la huella de carbono fue, porque lo miden en tons, fue menos de 1 ton, o sea... Lo normal son 3,000. Lo normal para una producción sencilla. Sí, para una producción en forma, sí, con un presupuesto promedio en el UK o en los Estados Unidos son como 3,000 toneladas de carbono. Es lo común, y una película como la última de Alien, Romulus, tuvo una imprenta de 5,000 toneladas de carbono, y esos son 5,000, ¿qué estoy diciendo? Sí, son 5,000 viajes ida y vuelta entre los continentes, o unos 500 carros encendidos todo el año, continuamente. Entonces es bastante, es una cantidad considerable. En mi caso realmente eran mis hijos, mi hija mayor, nuestro hijo menor, que empezaron a hablar sobre cambio climático y cómo eso nos va a afectar a todos. Creo que mi hija mayor es la que empezó con el reporte de París, sobre que después de ciertas
digamos, temperaturas, con el incremento de 1.5 grados, van a deteriorarse mucho los corales, va a disminuir mucho la biodiversidad y eso va a afectar muchas cosas. Entonces no nomás es que se va a calentar el planeta, es que ese calentamiento tiene consecuencias para todos los que cohabitan este planeta con nosotros, pero también tiene consecuencias, por ejemplo, para nuestras rutas alimenticias, ¿no? La alimentación que tenemos en este momento de repente se convierte en algo que va a ser mucho más frágil y mucho más vulnerable con el cambio climático. Y creo que no lo estamos hablando. Yo noto que en el cine no es un tema que se habla mucho y me pregunto por qué no lo estamos hablando, porque en realidad si uno lee los reportes científicos, sí es de preocuparse. Entonces también era una búsqueda de convertirlo en tema de conversación, ¿no? De por qué no estamos hablando sobre lo grave que esto puede ser para el futuro de nosotros, de nuestros hijos, del planeta, de otras especies. Sí, yo tuve la experiencia, por ejemplo, de regresar en un momento a mi pueblo. Me di cuenta que había mucho silencio, ¿no? Había los montones de los bordes de los terrenos. Estaban muy quietos, no había animales, no había lagartijas, no había reptiles encima. Es lo que yo veía cuando era muy pequeño y era muy normal, ¿no? Pero como que se fue erosionando toda esa fauna. Y también la flora de ahí, obviamente. Entonces, como que sí, el cambio climático lo he visto, lo he percibido en mi pueblo, pero también, claro, con las lecturas que yo hago de lo que sucede en el mundo, lo que hemos visto, las lluvias intensas o los calores muy fuertes, tanto en México como en el mundo. Entonces, sí está presente y debemos de hablarlo. Entonces, a mí me inquieta mucho que eso no se hable, pero también quiero expresarlo en las obras que tengo, que es, digamos, como lo mínimo que tenemos que hacer, agregar esos elementos, o al menos en mi perspectiva, que se exprese en nuestras películas, en nuestros proyectos ahora. Está más situada en lo que está pasando en este momento y tiene que ver con que cuando estábamos pensando sobre la historia, porque no escribimos un guión como tal, pero estábamos pensando sobre la historia, yo leí un artículo de periódico en que el gobierno inglés, vivimos aquí en el Reino Unido, el gobierno inglés estaba proponiendo que a todas las personas que pedían asilo, sean políticos o económicos, se les tenía que poner un tracker para saber en todo tiempo a dónde andar. Mientras tengo entendido que en los Estados Unidos esto es lo más normal, pero en aquel entonces para el Reino Unido era una propuesta nueva y para mí muy distópica. Entonces por eso nos surgió esta idea de las pulseras. Entonces sí, siempre lo intencionamos como un cuestionamiento de la hostilidad que existe hoy en día hacia los migrantes y que existe obviamente en los Estados Unidos, pero también en Europa. Hay varios partidos políticos aquí que dicen que quieren implementar grupos tipo ICE en el Reino Unido. Y obviamente cuando grabamos Itunino, no fue durante el mandato de Trump, pero ya había estado en el poder, ya habíamos visto el tipo de cosas que quería hacer y sí lo estábamos como presintiendo. Entonces en ese sentido sí es una película que trata sobre el control y la hostilidad y la vigilancia hacia la población migrante y la vulnerabilidad del migrante, que tal vez mientras trabaja o es útil está permitido que esté, pero si ya no es útil, entonces igual te sacan. Pero honestamente yo no, cuando leí ese artículo y me pareció completamente distópico y feo lo que querían hacer aquí en el Reino Unido, que por cierto se implementó, no me había imaginado los niveles de violencia y hostilidad que se iban a llegar a vivir los migrantes en, por ejemplo, los Estados Unidos. Sí, y bueno, para agregar, sí, nosotros somos migrantes de alguna manera, no de alguna manera lo somos. Entonces, de alguna manera somos seres vulnerables, ¿no? Porque somos objeto de mirada de estos sistemas de control. Pero también puedo decir que yo saliendo de mi comunidad,
México mismo es un país muy racista por el color de uno, por el origen de uno. Entonces, ya desde ahí, las experiencias de migración internas en México ya me marcaron a mí. Yo ya lo tengo muy presente y eso también trato de reflejarlo en mis historias, porque es, digamos, así como hace rato habíamos dicho que el maíz que es parte importante de la cultura indígena, también la migración de los pueblos mixtecos o de muchos pueblos en México también. Bueno, más o menos ha sido el orden de las películas. Sí, todas son importantes para nosotros. Muchas gracias por invitarnos a conversar, fue un gusto y no, en realidad no tengo nada más. Creo que cubrimos todos los temas.